Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre bueno, le damos muchas gracias por su amor y su misericordia y rogamos en esta hora que su Espíritu Divino nos guíe, Señor, con todo entendimiento de su santa palabra, que podamos comprender su voluntad, que podamos vivir de acuerdo a su palabra, Señor. Ayúdenos, usted conoce nuestra necesidad de ser guiados siempre con su Espíritu Divino en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos y en todo lo que hacemos. Permita pues que su iglesia al iniciar esta semana pueda glorificarle y honrarle, Señor, en todo lo que vivimos. Se lo estamos suplicando, Padre bueno, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar con Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 2, arrancamos la sección versículos 4 al 10. Dice la palabra de Dios: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este pasaje bíblico nos describe la alta posición y los grandes privilegios que tenemos como creyentes. La variedad de ideas en el pasaje giran alrededor de dos de ellos, expresados en los versículos 5 y 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es el verso 5 y el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En los versículos 4 al 8 se nos llama a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y en los versículos 9 al 10 se nos llama a anunciar las virtudes de Dios. Así pues, el versículo 5 es la apertura de lo que continúa en los versículos hasta el 8, y luego el versículo 9 es un llamado de 9 y 10 a anunciar las virtudes de nuestro Dios. Así pues, comencemos reflexionando sobre el primer llamado. Un pueblo que está llamado a ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios. Versículos 4 al 8. En 2:4, aquí en este verso se explica la sencillez de reconocer a Cristo como Salvador por medio de la expresión acercándoos a Él. Es tan simple como acercarse con la intención de quedarse con Él y gozar de una nueva relación y una nueva comunión. Nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando desarrollaba su ministerio, allí, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación sigue siendo para todas las generaciones, para todas las personas, para todos los tiempos. En realidad, hoy, con esta pandemia, mis hermanos, tal vez más que en otros tiempos,
nos urge venir a nuestro Señor y descansar en Él. Platicaba con una hermana enfermera que se ha jubilado y me decía: pastor, nos tocó pasar algunos tiempos difíciles. En nuestros tiempos, el cólera, el H1N1, pero lo que estamos viviendo es mucho más complicado que lo que yo pasé, me decía ella. Y hemos escuchado el testimonio de las personas, el miedo, la angustia, el estrés, el cansancio, las frustraciones, etcétera, etcétera. Este llamado es una invitación que debe ser melodía al oído del corazón que se encuentra demasiado cargado, demasiado preocupado, angustiado. Ojalá todos los corazones hoy que estamos escuchando sean dispuestos para escuchar la palabra de Dios. En Hebreos 7:25 se nos declara en la Escritura: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Entonces es una invitación, mis hermanos, que no debemos despreciar en ningún momento. Acercarse a nuestro Señor Jesucristo es descanso para el corazón de las personas que han caminado ya sin encontrar esa paz que tanto anhelan. Acercarse a Dios y a Jesucristo es creer que Él es el Hijo de Dios y que lleva sobre sí mismo nuestro pecado y el castigo que merecíamos. Es confiar únicamente en Él para ser salvo eternamente. El apóstol Pedro nos dice ahí en el verso 4 que Él es la piedra principal del nuevo templo. Pedro llama a Cristo la piedra viva. La construcción de que habla está compuesta de seres vivientes que comparten su vida con Dios. El edificio es un templo y Cristo es la piedra principal. Sin esa piedra el edificio se derrumba, pero mientras Cristo sea la piedra principal, ese edificio que es un templo está sustentado firmemente. No solamente entonces es viva, sino también dice el texto que es piedra escogida y preciosa. Estas ideas vienen del versículo 6, donde se cita Isaías 28:16. También quiero leer para que conectemos este versículo 6, donde dice: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Es una cita textual de Isaías 28:16. De esta manera, nuestro Señor Jesús fue preparado por el Padre para cumplir este papel especial, y la persona de nuestro Señor Jesucristo es muy valiosa para el Padre. En la figura del templo, Cristo es la piedra del ángulo, que era la primera en colocarse en una esquina del cimiento de las construcciones. No solo porque da soporte, sino porque también da dirección a la construcción. Esta piedra se ubica con mucho cuidado para que orientara correctamente todo el edificio. A base de esta roca, los albañiles tendían sus hilos para que las paredes quedaran rectas y las esquinas quedaran a escuadra. De la misma manera, nuestro Salvador es la norma, el maestro y guía para que el edificio espiritual se construya según el diseño del divino arquitecto. El cristiano entonces es una piedra viva en el templo de nuestro Dios. Vean lo que dicen los versículos 5 y 6. Dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Se requieren muchas piedras para edificar un templo, y los creyentes representan cada una de ellas. Al recibir al Señor, al reconocerlo como su Salvador, se van ubicando en su lugar correspondiente. Efesios 2:20 al 22 también utiliza esta figura refiriéndose a la iglesia. Vamos a dar lectura también a esta porción para que podamos ir correlacionando también con la escritura
donde el apóstol San Pablo se está dirigiendo a los Éfesos. Dice el verso 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis hermanos, qué hermoso es darnos cuenta cómo concuerdan las Escrituras sobre esta visión de un edificio de piedras vivas, donde todos nosotros vamos a conformar el templo santo de nuestro Dios. Cuando uno es regenerado, de inmediato uno se une con Jesucristo y con todos los que han vivido en comunión con Él desde el día de Pentecostés, que se nos narra en Hechos capítulo 2. Pablo enseña en Efesios 2, 21 y 22 que ese templo espiritual es la morada de Dios. Entonces la iglesia es el templo. Cada persona, cada creyente, usted conforma ese templo espiritual de Dios, y ahí es donde Dios mora, en ese templo. En otras palabras, Dios mora en su iglesia. Por eso el salmista decía que el Señor se goza en medio de la alabanza de su pueblo. En el Antiguo Testamento, nuestro Dios habitaba en el tabernáculo y posteriormente en el templo para manifestarse a su pueblo. Hoy su presencia especial permanece en su iglesia, la cual es su templo. Por eso, aunque estamos en nuestros hogares y no nos podemos congregar todavía hasta este momento, eso no implica que no podamos ser la iglesia de Dios o ser el templo de Dios. Por eso, cuando nosotros dedicamos ese tiempo con tanto esmero, con empeño, con alegría y gozo para congregarnos y estar unidos espiritualmente hablando, porque no podemos hacerlo físicamente, allí en cada hogar se manifiesta el templo de Dios, que es su iglesia. Esto debe llenar de gozo y esperanza al pueblo de Dios. Las figuras que más se usan en el Nuevo Testamento para enseñar sobre la iglesia son la familia y el cuerpo. Todos los creyentes son hermanos de la familia espiritual y todos los miembros del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. En el verso 5, el verbo sed edificados puede ser traducido también sois edificados. Puesto que Pedro se dirige a cristianos, parece mejor entender el verbo como una afirmación. Cuando se reconoce a Cristo como su Salvador personal, cada uno es edificado o colocado en el edificio. La expresión es paralela a la afirmación que se hace en el verso 9, cuando dice, sois linaje escogido. Los creyentes llegan a ser dos cosas, mis hermanos. 1, casa espiritual, y 2, sacerdocio santo, lo cual indica que llegamos a componer el templo de Dios en el cual Él mora y su pueblo le adora. Y segundo, llegamos a ser sacerdotes que sirven en el templo, alabando y sirviendo a Dios por medio del ofrecimiento de sacrificios espirituales. ¿Qué piensan de esto? Es hermoso saber todo esto que nos revela la Escritura, porque nosotros llegamos a ser esas piedras vivas, componemos el templo de Dios en el cual Él mora. Entonces Él mora en su iglesia, y luego todos nosotros llegamos también a ser sacerdotes que servimos en este templo, alabando y sirviendo a Dios por medio del ofrecimiento de sacrificios espirituales. Puesto que somos sacerdotes en el templo de Dios, no es necesario acercarnos a Él a través de un mediador humano, ya que Jesucristo es el único que puede ejercer esa función y no necesitamos que un religioso o cualquier otro hombre nos presente delante de nuestro Padre. Por eso, aunque como pastor me toca orar por ustedes porque es parte de mi vocación, mi privilegio y mi tarea, eso no quiere decir que Dios me escuche más que a ustedes. Ustedes, al igual que yo, se acercan al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, para orar, para alabarle, de tal manera que no necesitamos ningún humano como mediador. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y Él
Le ha llamado a ser su familia, a ser su cuerpo, a ser su templo y a ser su sacerdote. Hermanos, Dios les bendiga y disfrutemos de estas bendiciones que el Señor nos da. Espero que esto ayude a comprender su lugar en el templo de Dios y su función como sacerdote de Dios. Si el Señor lo permite, mis hermanos, mañana continuamos con nuestras reflexiones.